Alto mando militar alemán. La OTAN no desplegará bajo ninguna circunstancia fuerzas en Ucrania, incluso si se usaran armas de destrucción masiva. No hay ninguna señal que indique un ataque del ejército ruso a los países de la Alianza Atlántica, afirmó el inspector general de las Fuerzas Armadas de Alemania, Everhard Zorn. El inspector general de las Fuerzas Armadas de Alemania, Everhard Zorn, reiteró este sábado que las tropas de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no van a participar en el conflicto en Ucrania, incluso en el caso de que llegaran a usarse armas de destrucción masiva. Lo que han dicho tanto el canciller alemán como el presidente estadounidense, Joe Biden, es válido. Bajo ninguna circunstancia desplegaremos nuestras propias fuerzas en territorio ucraniano, dijo Zorn en una entrevista con el diario Welt am Sonntag. Al ser preguntado sobre un posible avance de las tropas rusas hacia el oeste, Zorn respondió que, de momento, la OTAN no ve ninguna señal que indique un ataque del ejército del país euroasiático a los países de la alianza, por lo que hay tiempo para ampliar las capacidades de la OTAN y fortalecer el flanco oriental. Para finales de mayo habremos establecido los grupos de batalla necesarios en todos los estados, desde el Báltico hasta el Mar Negro, aseguró. Alemania busca equipar completamente su ejército, afirmó el inspector general, agregando que Berlín considera la adquisición de un sistema de defensa antimisiles de Israel o de Estados Unidos para defenderse de amenazas como los misiles rusos Iskander en Kaliningrado, que pueden llegar a casi todos los destinos de Europa Occidental y contra los que no hay escudo de defensa. Asimismo, señaló que las fuerzas de la Bundeswehr son un gran jugador en la Alianza Atlántica, si bien admitió que no son capaces de defender a Alemania por sí solas, ya que son un ejército confederado. Contribuimos al perfil de capacidades de la OTAN, coordinados con otras naciones, dijo Zorn. Inmediatamente el ejército alemán proporcionó fuerzas adicionales además de los 12.000 hombres y mujeres de la fuerza de respuesta de la OTAN, agregó. Además, sostuvo que las fuerzas ucranianas están haciendo su trabajo tácticamente, si bien es difícil predecir quién obtendrá la victoria en este conflicto. Rusia no está desplegando suficientes fuerzas convencionales, afirmó. Por otra parte, Zorn señaló que teme un aumento de la guerra de guerrillas en el caso de que las negociaciones entre Kiev y Moscú en Estambul no conduzcan a un alto el fuego. Podría ser extremadamente brutal y sangriento para la población civil, como ya estamos viendo en Mariupol, aseveró. En el mar Mediterráneo se notó una extraña actividad de barcos rusos y un submarino. Frente a la costa de Creta, un submarino ruso, un barco de misiles y un taller flotante fueron vistos. Hace unas horas, al este de la costa de Creta, se notó una extraña actividad de dos buques de guerra rusos y un submarino diésel eléctrico. Esto, como resultó, se trata del pequeño buque de misiles Orekovo-Suyevo, un submarino diésel eléctrico de tipo desconocido y el taller flotante PM-82. La presencia de estos dos últimos suscitó una serie de cuestiones. Teniendo en cuenta las imágenes satelitales que estaban a disposición de la oficina editorial de la agencia de noticias Avia.pro, así como la información publicada por los habitantes de la isla griega de Creta, los barcos rusos y un submarino se encuentran cerca de las aguas territoriales de Grecia, incluso se pueden notar los barcos a simple vista. Sin embargo, las razones de la aparición de este último en esta región siguen siendo desconocidas.
De acuerdo con varios tipos de suposiciones, el taller flotante PM-82 puede proporcionar asistencia técnica al submarino diésel eléctrico de la Armada rusa, pero aún no se han hecho declaraciones oficiales sobre este asunto del Ministerio de Defensa del país. Al mismo tiempo, las fuentes no especifican si los barcos y el submarino en cuestión se están moviendo o están estacionados cerca de las aguas de Creta. El Reino Unido instó a Kiev a no firmar un acuerdo de paz con Moscú. El Reino Unido se opone al acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Gran Bretaña se opuso firmemente a que Kiev concluyera un acuerdo de paz con Rusia. Según Londres, por el momento no hay factores que indiquen que tal acuerdo de paz sea beneficioso para Ucrania. Así lo informa la publicación Times. Según un artículo publicado por periodistas británicos, en este momento no es rentable para Ucrania firmar un acuerdo de paz y, por lo tanto, se debe llegar a un acuerdo cuando Kiev mejore sus propias posiciones militares. A Gran Bretaña le preocupa que Estados Unidos, Francia y Alemania empujen a Ucrania hacia un acuerdo y hagan concesiones significativas en las conversaciones de paz con Rusia. Una alta fuente del gobierno dijo que había temores de que los aliados estuvieran demasiado ansiosos por concluir un acuerdo de paz lo antes posible, y agregó que solo se debería llegar a un acuerdo cuando Ucrania esté en la posición más fuerte posible. Al mismo tiempo, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que el socio ucraniano está empujando a Kiev a una nueva escalada, sabiendo muy bien que tan pronto como Kiev se niegue a negociar, Rusia fortalecerá sus operaciones. A su vez, en este momento se sabe que Rusia y Ucrania ya están cerca de firmar una serie de documentos que nos permiten hablar sobre la inminente conclusión de acuerdos de paz. El envío de 56 tanques de combate PVV-501 alemanes a Ucrania ha comenzado. La República Checa comenzó el envío de 56 BMP PVV-501 alemanes a Ucrania, después de que las autoridades alemanas aprobaron el suministro de vehículos blindados para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se supo que las entregas habían comenzado. Esto, obviamente, implica la reapertura de los equipos con su posterior carga en los andenes ferroviarios. Por el momento, se sabe que no se enviarán 58 unidades de vehículos blindados PVV-501, como se pretendía originalmente, sino 56 unidades a Ucrania. Esto, con toda probabilidad, se debe al hecho de que algunos de los equipos no estaban listos para su uso en combate. Alemania ha aprobado la entrega de 56 vehículos de combate de infantería PVV-501 a Ucrania, dijo un portavoz del Ministerio de Defensa alemán a CNN el viernes. Según el ministerio, los vehículos blindados pertenecen al ejército de Alemania Oriental durante la Guerra Fría y fueron vendidos a Suecia, y luego revendidos a la República Checa, que los entregará a Ucrania. De acuerdo con la ley alemana sobre el control de armas militares, el Consejo Federal de Seguridad debe aprobar en cualquier momento la exportación de armas hechas en Alemania, informa CNN. En esencia, el PVV-501 BMP es un análogo del vehículo de combate de infantería BMP,
es decir, una muestra bastante obsoleta de equipo militar. Sin embargo, el hecho mismo de suministrar un lote tan grande de vehículos blindados para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania puede fortalecer significativamente las capacidades del ejército ucraniano, sin mencionar el hecho de que otros países de la OTAN, por ejemplo, Polonia, Bulgaria, Turquía, etc., también pueden hacer entregas similares.